Una de las características que definen a la arqueología es precisamente que se trata de una ciencia de carácter multidisciplinar, es decir, necesita para llevar a buen término su investigación de otras ciencias muy diversas que con un carácter complementario y transversal le permitan sacar todo el partido a los restos materiales de tipo orgánico o transformados por o antrópicos transformados por el hombre que recuperamos de los yacimientos. Esas ciencias, como decía, son muy diversas, abarcan, por ejemplo, desde la geología, la física, la antropología, tanto física como cultural, la geología, la palinología, es decir, el estudio de los pólenes que se quedan conservados en el terreno y que nos permiten recrear el paleoambiente, la carpología, que estudia las semillas, la antracología, que estudia las maderas quemadas, etcétera. Es decir, la tierra, el subsuelo, es un archivo histórico de primera magnitud que necesita ser leído de forma absolutamente rigurosa para poder aportar toda la información que contiene. Y eso, en último término, es lo que hacemos los arqueólogos. En arqueología cada yacimiento es completamente diferente al otro, incluso cuando ya hayas excavado de todo tipo, ¿no? Nos encontramos con yacimientos muy diversos que abarcan desde despoblados con una sola ocupación histórica a núcleos históricos como nuestras ciudades, la propia Granada, que abarcan una superposición permanente de culturas a lo largo del tiempo. Excavar implica, por tanto, ir deconstruyendo, es decir, separando en orden inverso a cómo se ha conformado ese subsuelo, esa estratigrafía arqueológica que compone en último término el yacimiento. Por tanto, excavar significa o equivale a destruir. Y esto hay que hacerlo con un criterio básico basado, por un lado, en la metodología y por otro en la teoría arqueológica. Conscientes de que buscamos por una parte y por otra de extremar el rigor a la hora de retirar los datos. ¿Qué debemos recoger? Todo, tanto lo material como lo inmaterial, y a partir de ahí hacer una lectura temporal que nos permita también llegar a los aspectos culturales e ideológicos. Como digo, desde el máximo rigor, porque una excavación no puede hacerse nunca dos veces. Una tumba es siempre un sueño, de alguna manera, para un arqueólogo, porque representa el depósito potencialmente más importante y productivo al que puede aspirar un investigador. ¿Por qué digo esto? Porque una tumba, por regla general, si no ha sido violada o expoliada, es un depósito cerrado. Es decir, está exactamente igual que en el momento en que la cerraron quienes depositaron allí, enterraron allí a su familiar, a su feudo, a la persona que yace en el sitio en cuestión. Por tanto, a la hora de excavar una tumba es importante todo: el lugar que ocupa la necrópolis, la orientación, el tipo de cubierta, el tipo de fosa, la posición del cadáver, el ajuar que lleva, las ceremonias que la acompañaron, los restos orgánicos que posiblemente aluden a banquetes funerarios o a coronas, guirnaldas de flores, etcétera, etcétera, o incluso la posible manipulación de los huesos o rituales perimortem, es decir, en el momento del enterramiento, o postmortem, que a veces incluso incorporan mutilaciones. Todo esto implica una información añadida que debe ser leída desde el máximo rigor, contrastándolo con lo que ocurre en el resto de la necrópolis y otras necrópolis cercanas. Gracias a todo eso podremos entender cuál fue la actitud ante la muerte, ante la vida y también la muerte del grupo humano, de la cultura a la que pertenece esa tumba. Bueno, nosotros elegimos el término de arqueología somos todos en una doble acepción. Por una parte, porque también nosotros estamos haciendo arqueología, nosotros somos arqueología. El ser humano tiende a olvidar que somos finitos, que permanecemos en el mundo por un periodo limitado de tiempo y que por tanto somos imperfectos y temporales. Pero lo cierto es que el día de mañana nosotros seremos algo que tendrán que excavar e interpretar los arqueólogos del futuro. Por tanto, desde ese punto de vista, que también
somos arqueología, utilizamos ese término, el término globalizador, holístico, que es arqueología somos todos. Pero del mismo modo lo elegimos pensando en una segunda vertiente, y es que en tiempos de crisis como los que vivimos, cuando la arqueología es una ciencia histórica que ha experimentado una contracción importantísima de la mano de la crisis inmobiliaria, y han desaparecido las subvenciones oficiales, es importante que la sociedad entienda que esta forma de hacer cultura, de recuperar nuestras raíces, nuestras señas de identidad y también utilizarla como un yacimiento de empleo de primera magnitud, es responsabilidad de todos. Y de ahí el nombre, Arqueología somos todos, porque también es responsabilidad de la sociedad el que sigamos haciendo arqueología y reconociendo, conociendo y entendiendo y, por supuesto, relativizando cuál es nuestro lugar en el mundo. La ciencia arqueológica funciona a partir de un principio importado de la geología, que es el de la estratigrafía. ¿Qué significa la estratigrafía arqueológica? Significa básicamente, o digamos que se basa en un principio fundamental, que todo lo que está por arriba es más moderno que lo que está por abajo. Esto es así habitualmente. A veces nos encontramos con yacimientos mucho más complejos en los que podemos descubrir incluso estratigrafías invertidas por diversos motivos que no es el caso detallar. En cualquier caso, lo que hace un arqueólogo es deconstruir el yacimiento. Para que sirva de imagen muy gráfica, es como si tuviéramos que excavar una cebolla. El núcleo central es el yacimiento o el poblado o la ocupación humana original de la que parte el yacimiento, y cada una de las capas que envuelven ese núcleo es uno de los estratos que el tiempo, bien por acción natural o por acción del hombre, ha ido superponiendo a la inicial. Bien, pues lo que hacemos es ir retirando capas desde fuera hasta dentro a llegar al núcleo, estableciendo relaciones de temporalidad, es decir, explicando claramente cuál va antes y cuál va después, y en función de eso identificamos e interpretamos la evolución de las culturas que se han asentado en aquel yacimiento, y que pueden ir pues desde época prehistórica hasta nuestros días, como ocurre concretamente en muchas de nuestras ciudades históricas. En ciudades históricas como pueda ser Granada o la propia Córdoba, donde nosotros desarrollamos nuestro trabajo, la dinámica del yacimiento es extraordinariamente compleja. Estamos hablando de una ciudad, vuelvo, insisto, de nuevo al caso de Córdoba, que ha desempeñado un papel determinante en la historia del hombre en diversos momentos de su historia, valga la redundancia. Tanto en época romana, cuando fue capital de la Bética, una de las provincias más importantes de Occidente, como después en época islámica, cuando fue capital del califato. En este momento, la ciudad de Córdoba, que hoy tiene unos 320.000 habitantes, llegó a tener, según las fuentes antiguas, hasta 1 millón. Y de hecho, las excavaciones están documentando restos arqueológicos incluso más allá de las recientes expansiones de la ciudad. Tanto es así que empezamos a pensar que realmente la ciudad estuvo conectada con Medina Zahara, que hoy está a casi 10 kilómetros de distancia del centro de Córdoba. Por tanto, hago esta reflexión para que se entienda que la densidad estratigráfica de un yacimiento no es la misma en el centro histórico que en el extrarradio. Pero en el caso concreto de Córdoba, y esto ocurre en el caso concreto de Córdoba, que está ocupada desde hace 5.000 años, desde la Córdoba turdetana hasta nuestros días. La estratigrafía, la densidad, la potencia estratigráfica, por tanto, varía mucho según las zonas. Podemos encontrarla desde 2 o 3 metros hasta 11 metros, que es la más, digamos, la más profunda que se ha documentado, concretamente en la Córdoba prerromana, en la zona de la Colina de los Quemados, la antigua Córdoba. Incluso creo recordar que ni siquiera se agotó porque los cortes se hundían, ¿no? Esa es una de las características de nuestras ciudades históricas, lo que nosotros llamamos ciudades superpuestas. De ahí el título, de alguna manera, de nuestro proyecto de difusión, el que traemos a Granada, que es Mira por donde pisas. No nos olvidemos nunca que estamos pisando la huella que otros muchos pisaron antes que nosotros, y que la nuestra pasará como pasó la suya. Seamos capaces de aportar en positivo, de respetar lo que nos legaron y de construir de forma que respetemos el pasado y hagamos de él un recurso de futuro.